En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro. El acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Y hoy día estamos en una entrevista muy importante con un dirigente y activista, don Juan Angola Maconde, de Bolivia. ¿Cómo estás, Juan? Hola Marta, en primer lugar un cordial saludo para ti como cimarrona que eres impedernea y pues un saludo también a toda la audiencia y en particular a la radio con la que tú siempre estás en este programa. Un saludo muy cordial al responsable de la radio, al que está con los micrófonos en estos momentos, y a ti también, Marta, y si está a todos los que van a estar en conexión con este programa. Mi nombre Sí, es Juan Angola Maconde. sí, gracias, Juan. Bueno, quería conversar contigo de los últimos acontecimientos, ¿no? De lo que está pasando en la región andina respecto del resultado de las estadísticas de los censos actuales. ¿Qué nos puedes comentar? Yo he escuchado que han habido unas interesantes capacitaciones y bueno, también a nosotros como chilenos nos gustaría tener toda esa retroalimentación. Así que si nos puedes compartir de ese gran trabajo que se ha hecho, porque las estadísticas son sumamente importantes, sobre todo en estos momentos en que la economía mundial, ¿no es cierto?, tiene varios cambios. Así es, Marta. Hubo una preocupación desde la comunidad andina, entre los países que conforman precisamente también la comunidad andina, juntamente con la CEPAL, eh, el Instituto de Estadísticas acá de Bolivia, de Estado Plurinacional de Bolivia, realizar un trabajo eh, de, bueno, desglosar los datos fríos que se encuentran en los censos. En el último censo que tuvimos en 2024, bueno, somos 25.000 afrobolivianos y estos datos son fríos. Estuvimos en la pregunta número 32. La pregunta decía, ¿cómo usted se autoidentifica? Entonces, ahí deberíamos responder como afrobolivianos. Y hubo 25.100 tantas personas que se autoidentificaron como afrobolivianos. Pero hay una sentida preocupación que en los censos de los distintos países suelen en ocasiones pues olvidar o no tomar debida nota en cuenta de que los afrodescendientes somos parte de cada uno de los países acá en las Américas, de la América Negra, porque debemos ser contados entre ellos entre todos, porque pues de sus resultados se emanan o salen políticas públicas en cuanto a educación, salud, etcétera, ¿no? Empleo, etcétera. Entonces yo creo que es importante de que en los censos los países, no solamente de la comunidad andina, sino también de la América Negra, Suramérica, hagan un buen trabajo o hagamos un buen trabajo con el INE y con las universidades y por qué no decir también pues con el mismo Estado, gobierno, los gobiernos y las cancillerías que están en su deber y obligación de que estemos contados
entre todos. Creo que ha sido esa preocupación de la comunidad andina y de la CEPAL de hacer estos seminarios. Comenzaron con Bolivia, terminaron en esta semana en Colombia, la siguiente hacen en el Perú y el último en Ecuador. Entonces, eso es la ruta de esta evaluación de los censos respecto a la comunidad andina en particular, con el apoyo de la CEPAL. ¿Tú crees efectivamente, Juan, que estas estadísticas censales de alguna forma podrán cambiar el estado actual de las comunidades afrodescendientes? Bueno, va a depender mucho, querida Marta, de la voluntad política. Eso tenemos que ser claros nosotros, los afrodescendientes. Va a depender mucho de las autoridades, de los diferentes ministerios, en cuanto a, por ejemplo, participación, por decir un ejemplo, ¿no?, de la población afro en los ministerios, tanto por ciento, en las Fuerzas Armadas, en la policía, etcétera. Entonces, pues, mucho va a depender de la voluntad política de el gobierno respecto a la asignación de espacios, de cupos, ámbito público. Sí, Y en la educación también, ¿no? En la ah, universidad también, en las universidades también juegan un papel importante, Marta. claro. Juan, yo siempre tengo un tema con esto de la voluntad política. ¿Sabes por qué? Porque pienso que el tema de la voluntad política está un poco manoseado por el sistema partidista, ¿no? Por los partidos políticos. Porque nosotros y nosotras como pueblo y la ciudadanía en general, o sea, paga sus impuestos, somos contribuyentes. Por lo tanto, es una obligación del Estado, los parlamentarios, senadores, diputados y las instituciones públicas responder a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, para mí, cuando hablamos del tema de la voluntad política, la verdad es que ese concepto me hace mucho ruido. Sí, Marta, lastimosamente, parecería ser una especie de camisa de fuerza, esto de la voluntad política, porque, a decir verdad, no tengo idea, no puedo juzgar a todos los parlamentarios de los diferentes países, pero en el caso de mi país, Bueno, vamos a seguir conversando sobre los temas estadísticos. Mi interés, ¿no es cierto?, sí, de la presencia africana, por ejemplo, acá en nuestro país, olvidan, que no saben que hay una región de los Yungas, una región históricamente reconocida como al margen de Potosí, que ha llegado a ser una historia de referencia, pero los Yungas de La Paz, donde hay un asentamiento en realidad histórica, viene a ser para los asambleístas o diputados o senadores eh, una especie de limbo porque no conocen. Por más que estemos rodeados de comunidades aymara hablantes en el sector yungueño, que es nuestra residencia histórica, y es de conocimiento del mismo Estado, pero lastimosamente, Marta, hay un racismo estructural que parte desde el Estado y eso arrastra nomás, tiene su consecuencia en la administración política. Lastimosamente, Marta, se hacen los reclamos, eh, hacen los compromisos, pero esos compromisos quedan en papel mojado, estimada Marta. Exacto, sí, el racismo estructural
es común, ¿no es cierto?, a todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Y en Chile no estamos exentos de eso. Cada vez cuesta hacer cosas, la incidencia política, cuesta mucho conseguir las reuniones, plantear los hechos y los hechos así como lo estamos conversando hoy día, habiendo un censo de la población afrodescendiente en Chile. En Chile nosotros arrojamos 100.000 personas afrodescendientes eh, desde Arica a Punta Arenas, solamente afrodescendientes chilenos, 74.900 personas migrantes. Entonces, cuando hablamos de ese espectro de población de Arica a Punta Arenas, es que el Estado, las instituciones, tienen que hacerse parte de eso y reconocer las estadísticas nacionales. Entonces, hay que seguir en una lucha que lleva mucho tiempo, que se desgastan los dirigentes y las dirigentes en este ánimo, ¿no? Porque el censo te da una pauta para las políticas públicas reales, con una dimensión que en este caso, si hablamos de Chile, es una dimensión de un país de Arica a Punta Arenas, 16 regiones, de las cuales 9 regiones ya están reconocidas con sus dirigentes que participaron para la consulta previa de patrimonio, que tenemos un decreto de consulta previa. Entonces, avanzar en ese sentido es lo que nos provoca cada vez eh, llegar a esa política pública tan ansiada. Bueno, lo importante de este programa es hablar del tema de las estadísticas. Y como conversábamos con Juan, porque yo quise hablar con él por un taller de capacitación afrodescendiente para la generación y análisis de datos estadísticos inclusivos y de calidad. Hola Marta, hola, Hola, sí, hola, ¿me escuchas? puedes Hola, comentarnos, sí, Juan, te escuchamos. mira, mira Marta, los datos estadísticos son tan importantes para todo país que está buscando, se podría decir, un desarrollo armónico, tanto demográfico como también, bueno, en todos los espacios que implican el desarrollo económico de un país, tanto educación, salud, empleo, etcétera. Pero aunque en ocasiones los datos podrían resultar muy alentadores, con un índice de participación bastante alto o mesurado, pero cuando llega el momento de aplicarlas, hay las excusas, que no hay presupuesto. Lo primero que que ocasiona es la falta de presupuesto, supuestamente para encarar un determinado proyecto en beneficio de la población afro. En este caso hablo en particular acá del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, el Ministerio de Economía no asigna presupuestos, por más que se hagan en ese sentido muy buenos proyectos, etcétera, pero lo principal es, si no hay el presupuesto, no se pueden realizar, no se pueden aplicar, no se pueden llevar a cabo esas gestiones que se planean. Entonces, hay ese cuello de botella que por, no sé, X o Z motivos, tú decías, bueno, todos pagamos nuestros impuestos, con los impuestos pagamos a los sueldos de los diputados, senadores, presidentes, etcétera.
pero llegado el momento, aquello, todo ese aporte que se hace se olvida, se relega al afro-boliviano o al ascendiente africano, siempre en el último escalón de las posibilidades de gozar de igual a igual de los beneficios de un país. Lastimosamente así es. Sí, En el caso nuestro, yo veo así, Marta. Te sí, comento, igual. te Dime, comento, nosotros igual, claro, como dices tú, nosotros estamos fuera de la pirámide, pues. Sí, Juan, estás ahí. sí, te decía, por ejemplo, no hace mucho tuvimos una reunión en, el, en la Asamblea Constituyente, en el piso 16 de la Asamblea Constituyente, con propósito de el reconocimiento del segundo decenio que se está viendo en todos los países. Bueno, la reunión estuvo avanzando, avanzando, y llegamos a un punto cero porque eh, se tenía que discutir el territorio de asentamiento histórico de los afrobolivianos. Y entonces quedamos en eso. Y en la segunda reunión no hubo ni una persona o funcionario de los que habían estado en la primera reunión, como ser la Cancillería, Ministerio de Educación, de Culturas, Finanzas, universidades, el mismo INE, desaparecieron por arte de magia. Entonces, una falta de voluntad política con esas eh, actitudes que dicen mucho, realmente dicen mucho. Claro, el tema es que ellos tienen un tema ahí con el territorio, ¿no? No quieren reconocer los territorios. Y ese es un tema que es un tema heavy y clave en el trabajo de los pueblos afrodescendientes o las comunidades afrodescendientes, porque no se quiere reconocer los territorios. Yo siempre he dicho, bueno, entonces nosotros somos turururos, pues andamos por el aire. Entonces, ese es un tema que hay que tomarlo así como bien de la base y con juristas y hay que trabajarlo, porque no puede ser que se desconozca los temas territoriales de los afrodescendientes. Y no es que nosotros queramos reparaciones económicas, nosotros lo que queremos es reconocimiento de las comunidades afrodescendientes y ancestrales. Entonces, eso es lo que los gobiernos y las instituciones no entienden. Y a mí me causa mucha extrañeza que esto pase en los ministerios de las culturas, las artes y el patrimonio y los servicios de patrimonio, porque tal parece que uno sigue siendo un adorno folclórico, así como las mujeres nos colgamos los aros, entonces se cuelgan a los afrodescendientes. Pero esto no es folclórico. Y esto es lo que el Estado y las organizaciones de una vez por todas tienen que entender, que esto no es folclórico. Fueron 300 años de esclavitud en todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Y entonces, ¿cómo reparamos ese crimen de lesa humanidad? Sí, Marta, el territorio es tan, pero tan importante porque en ella se asienta en primer lugar la memoria histórica y por supuesto en estos tiempos la memoria colectiva, porque somos actores presentes pues de todos los países, hablemos de Latinoamérica y el Caribe,
somos actores presentes, entonces nuestra memoria colectiva está desde nuestros antepasados y ahora a través de las generaciones que hemos marcado, hemos dejado una huella en la historia y en los aportes, bueno, al margen, tú dices, de que nos consideran como florero folclórico. Aquí estamos también en lo mismo. Nos ven, no, vamos a una reunión, dice, han llegado los afros, nos van a hacer bailar. Creen que somos solamente canto y baile y que no hemos hecho ningún aporte, hablando, si recorremos la mirada hacia la historia, no creen que nuestros antepasados no hicieron ningún aporte para la libertad, por la independencia de cada uno de los países, que está teñida de sangre esos territorios, porque han muerto muchos de nuestros antepasados para que los distintos países de las Américas y sean pues libres. Entonces, eso es lo que no se reconoce. Lo que estamos buscando, claro que sí, tú dijiste bien claro, no es un reconocimiento monetario, es un reconocimiento real, presente, porque formamos parte de la nacionalidad de cada país y el problema fundamental es que los estados hacen oídos sordos, aunque supieran, aunque saben, conocen que hay afrodescendientes formando parte de su territorio, lo saben, pero lastimosamente, pues, por un egoísmo que dan las espaldas a una parte de la población que ha sido sustento fundamental, hablemos más en cuanto a la economía, más que todo en la agricultura de los diferentes países, porque si no hubieran habido africanos, estos países de aquí de las Américas no se hubiesen desarrollado, se desarrollaron por el aporte agrícola, porque la economía ha jugado un papel importante en la colonización y como continúa haciendo en estos días. No reconocen esos aportes realmente, Marta, y eso es lo que estamos pidiendo, no reconocimiento monetario, reconocimiento histórico, territorial y de derechos civiles. Eso es lo que buscamos. Exacto, porque no solo fue la agricultura, ellos eran especialistas en minería, recuerda también, ¿no es cierto? La Sí, minería, sí, eh, la construcción. Y acá en Chile, por ejemplo, hay vestigios importantes de lo que fue, por ejemplo, la construcción, el puente de Calicanto, que tiene una placa en, en la estación Calicanto para los afrodescendientes. Las estatuas que están en el Congreso Nacional de Chile, que son personas afrodescendientes sosteniendo las lámparas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no se reconoce. ¿Qué es eso? Eh, Hay que seguir esta lucha no es gratis, pero nosotros la vamos a ganar. Si hay que ganarla con goles la ganaremos, pero esta lucha se gana para nuestros descendientes, para nuestros nietos y nietas y bisnietos y bisnietas. Nosotros tenemos que dejar el precedente en Chile de toda esta existencia, que no como dicen los historiadores que fuimos un aporte, nosotros fuimos constructores de esta nación que hoy día se llama República de Chile. Entonces, por eso que hay que seguir luchando, porque en toda Latinoamérica y el Caribe, nosotras y nosotros, como afrodescendientes, nuestros antepasados, nuestras ancestras y ancestros, dejaron una huella importantísima a pesar de vivir en estado de esclavitud. así es, Marta. Así ha sido por siglos. Ese nomimportismo de la clase dirigencial
que siempre han estado en el mando de un país, con la congregancia de la política. Lastimosamente, no somos pues una fuerza latente como ser en Colombia, como tiene Ecuador, como tiene Brasil, en cuanto a representación política. Carecemos de esa fuerza, al menos en mi país, ¿no? Somos minoría. Entonces, pero al margen de aquello, vuelvo a recalcar que hace mucha falta ser empáticos. Aquí no hay empatía, aquí en mi país, te digo, en cuanto a los partidos políticos se refiere, y más que todo también entre la clase indígena originaria, que es la mayoría, se resiste a perder espacios o a ceder espacios o a ser empáticos con los espacios públicos políticos. No, estuvieron 20 años en el gobierno del MAS, pero siempre han sido muy duros en compartir espacios, han sido egoístas en ese sentido, quienes éramos discriminados, y el discriminado ha vuelto a discriminar a su mismo congénere que también era discriminado. Entonces, falta también de empatía en cuanto a la gran mayoría de la población estante de un país. Y aún más, estimada Marta, a veces también ya sabemos que duele decir algunas cosas, que también falta empatía entre nosotros mismos, de unir la voz y luchar por un objetivo común para dar al blanco, y dar al blanco va a ser el beneficio para las generaciones. Pero a veces olvidamos aquello, hacemos la mirada a un lado o nos ponemos, solamente vemos un solo carril, nos ponemos esas antojeras de caballo, vemos el carril de nuestros intereses, no así el carril colectivo. También eso no podemos ocultar. Son problemas que tenemos, estimada Marta, dentro de los afrodescendientes de cada país, unos más y otros menos. Claro, en el caso de los indígenas, ellos quieren la torta y la guinda. Pero bueno, hay que seguir en esta lucha, hermano, y te dejo los micrófonos para que te despidas de nuestras auditoras, auditores, y nos encontraremos en una próxima oportunidad, Juanito. Bueno, Marta, el agradecido soy yo por darme la oportunidad en este diálogo de remover nuestros derechos colectivos y civiles también dentro de la nacionalidad latinoamericana y el Caribe, y un saludo cordial y fraternal a todas las cimarronas y cimarrones de este amplio espacio territorial que son las Américas, estimada Marta, y también para todos los radioescuchas, y pues para el señor conductor del programa, está con los micrófonos operando desde la cabina. Muchas gracias, Marta. Gracias, Juan. Bueno, estimadas auditoras, estimados auditores, aquí me despido con Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9. Hasta el próximo martes aquí en la radio. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.